Regresé un día antes de lo previsto de un taller médico para encontrarme con 92 personas en mi casa, bajo una pancarta que decía, la familia significa para siempre. Mis padres y mi hermano estaban organizando una reunión masiva sin mí. No armé un escándalo, hice esto en su lugar. 2 semanas después, tenía 105 llamadas perdidas, y mi hermano estaba gritando cuando doblaba la esquina de mi calle. Lo único en lo que podía pensar era en mi cama. Estaba agotada. Me dolía la espalda por 3 días de malas sillas de conferencia, y aún tenía dolor en el cuello por demostrar la corrección postural a extraños. Así que, cuando vi la fila de coches abarrotados en ambos lados de la calle, todoterrenos, monovolúmenes, una camioneta elevada aparcada a medio camino del césped, suspiré. Alguien definitivamente había invitado a media provincia. Supuse que era algo de vecinos, probablemente un cumpleaños o una de esas barbacoas donde tíos que nunca has conocido se quedan parados gritando a las costillas. Todavía estaba buscando un lugar para aparcar cuando miré hacia mi casa, y todo mi cuerpo se tensó. Había gente dentro. Vi movimiento a través de la ventana de la sala de estar, un hombre pasó con un plato de comida, alguien más abrió la nevera. Había voces, risas, la puerta del porche estaba entreabierta. Alguien gritó, «¡Los postres están dentro!». Pisé el freno de golpe. Mi estómago cayó tan rápido que lo sentí en las rodillas. Había extraños en mi casa. Mi primer pensamiento no fue la traición, ni siquiera la confusión. Fue el peligro. Aparqué un poco más abajo, lejos de la multitud, y dejé mi equipaje en el maletero. Agarré mis llaves, no exactamente como arma, sino algo sólido para sujetar mientras mi cerebro intentaba dar sentido a lo que acababa de ver. Tal vez estaba equivocada. Tal vez era la casa equivocada. Tal vez alguien entró. Tal vez fue una especie de horrible confusión, alojamiento Airbnb, una dirección incorrecta. Caminé rápido pero en silencio, un nudo se apretaba en mi pecho con cada paso. Y entonces, justo cuando llegué al seto, lo vi, el coche de mis padres, aparcado ordenadamente en la acera, como si solo fueran de visita. Me quedé congelada. Una oleada de alivio me invadió tan rápido que casi me río. No eran intrusos, ni ocupas, ni un robo. Mis padres estaban aquí. Por un segundo, solo un segundo, me sentí bien, todavía confundida, pero no asustada. Me acerqué, tratando de entender las voces y el ruido, y entonces lo vi, una enorme pancarta blanca extendida a través del porche, la familia significa para siempre en letras rojas rizadas, decoraciones florales en las esquinas. Algún pobre pariente debió pasar toda la noche haciéndola, como si fuera una recepción de boda. Y bajo esa pancarta, allí estaban, mi madre, Janice, sonriendo con una limonada en una mano y un plato de ensalada de patata en la otra, mi padre, Lou, estacionado en una de mis sillas de jardín como un casero satisfecho, y justo en el centro de todo, Gray, mi hermano, sonriendo, siendo el anfitrión, usando una camisa que combinaba con la mitad de la gente del jardín. No fue una intrusión. Fue una fiesta. Una reunión. Una reunión familiar a gran escala, con catering, coordinada en mi casa, sin mí. Nadie me había visto todavía. Me quedé detrás del seto como una intrusa, observé a mi familia deambular por mi césped, llevar mis platos, sentarse en mis sillas, primos que no había visto en años, tías y tíos, primos segundos, sus hijos, todos invitados excepto yo. No lloré. No grité. No armé un escándalo. Simplemente me di la vuelta, volví a mi coche, calma por fuera, entumecida por dentro. Conduje sin rumbo fijo. Acabé en un hotel barato con luces zumbantes y una mancha sospechosa en la cortina, pagué en efectivo, no deshice las maletas. Me quedé allí, completamente vestida, con los zapatos puestos, escuchando el traqueteo del aire acondicionado y pensando en una cosa, esa pancarta, la familia significa para siempre, a menos que seas inconveniente, a menos que seas fácil de ignorar, a menos que no te quedes con las camisetas a juego. Recordé una cena de hace unos meses, solo yo, Gray y nuestros padres. Alguien había mencionado una reunión. Me había iluminado, dije que sería increíble, incluso ofrecí ayuda, dije que podían celebrarla en mi casa. Gray se rió. No, nadie tiene ganas de eso este año. Mi madre estuvo de acuerdo. Demasiado trabajo. Me miraron a los ojos y mintieron.
Y luego lo planearon de todos modos, en mi casa, sin mí. No sabían que iba a volver a casa temprano. Iban a desear que no lo hubiera hecho. Hay una palabra que me ha seguido desde que nací como una etiqueta que nunca acepté usar, esa palabra es decepción. No dramática, no rebelde, simplemente decepcionante. No armé un escándalo, no suspendí los estudios, no me arrestaron ni me uní a una secta ni destrocé un coche. Simplemente fracasé en ser lo que esperaban que fuera, lo que, por lo que puedo reunir, era una segunda versión de mi hermano o ninguna hija en absoluto. Al crecer, nadie me dijo nunca, no queríamos un segundo hijo, pero no tenían que hacerlo. La energía era inconfundible. Yo era el error de edición limitada de la familia, imprevista, desequilibrada y trágicamente una niña. Al parecer, si tenía que haber un segundo hijo, habrían preferido otro niño porque Gray necesitaba un compañero de juegos, y además, los niños se entienden entre ellos. Recibí ese discurso una vez cuando tenía 7 años. No recuerdo quién lo dijo, tal vez una tía, pero se quedó grabado. Nunca me dijeron directamente que había nacido equivocada, pero lo percibí de la manera en que mi madre suspiraba cuando quería una muñeca en lugar de un camión de juguete, de cómo mi padre hacía una pausa cuando la gente preguntaba si habían terminado de tener hijos, como si no estuviera seguro de cómo expresar el accidente que fui yo, de cómo mi hermano me presentaba como su hermana con el mismo tono que la gente usa cuando dice, tengo intoxicación alimentaria. Y sin hacer fue el error número 1, todo lo que sucedió después fue solo una continuación del tema. Me gustaban las cosas equivocadas, leía demasiado, no me importaban las matemáticas, me interesaban la anatomía y la biología y quería aprender cómo funcionaba el cuerpo, no porque quisiera convertirme en cirujana, lo que podría haberlos impresionado, sino porque me gustaba ayudar a la gente a volver a moverse después de romperse algo. Equivocada de nuevo. Tenía los amigos equivocados, niños tranquilos, niños artísticos, niños que no practicaban deportes universitarios ni se ofrecían como voluntarios para torneos de debate. Mi hermano dijo una vez que atraía a bichos raros. Mis padres se rieron en ese momento. Yo también me reí. Tenía 12 años. Gray, mientras tanto, era todo lo que querían, inteligente, confiado, competitivo. Ganaba premios como si fuera un trabajo a tiempo completo, practicaba deportes, sacaba sobresalientes, fue a una universidad elegante y obtuvo un título en Derecho, lo que le gustaba mencionar cada vez que decía que estaba cansada. ¿Cansada? Prueba quedarte despierta toda la noche escribiendo ensayos de derecho constitucional. Yo estaba enseñando a alguien a caminar de nuevo después de una cirugía de columna vertebral. Gray no importaba, él era el hijo de oro. Yo era la hija accidental con las opiniones inconvenientes y cero glamour profesional. Más tarde, cuando elegí fisioterapia, la respuesta fue rápida y sutil, entonces, ¿no una doctora de verdad? Aún así, está bien. Es bueno tener un oficio, supongo. Es algo así como la terapia de masajes, ¿verdad? Para que conste, no lo es, ni de lejos. Me gradué con honores. Nadie vino a la ceremonia. Gray tenía una reunión, y mis padres dijeron que ya habían hecho todo lo relacionado con la universidad una vez. Compré mi propia casa 2 años después de eso. Me llevó años ahorrar para la entrada mientras pagaba los préstamos estudiantiles. Cuando llamé para decírselo a mi madre, no dijo, felicidades. Dijo, ¿estás segura de que puedes permitirte algo tan grande? Esa casa se convirtió en mi pequeña victoria, mi lugar, mis reglas. Al menos, eso es lo que pensé. Mientras tanto, Gray se casó con Mara, que era encantadora de una manera terriblemente eficiente. Tuvieron un hijo, luego un segundo. Mi madre lloró cuando nació el segundo, no porque estuviera emocionada, sino porque se sintió aliviada de que fuera un niño. La esposa de Gray entró en el grupo de chat familiar antes que yo, pero aún así, aparecí. Ayudé cuando papá se torció la espalda, fui con compresas calientes cuando mamá se torció la rodilla, le ajusté el aparato ortopédico y le enseñé ejercicios, cuando el tío Don ya no podía sentarse en la iglesia, traté su ciática, primos, parientes políticos, vecinos, sobrinas, si alguien estaba herido y su seguro no cubría suficientes sesiones, me llamaban. Rara vez recibía un agradecimiento, nunca me pagaron. Gray, por supuesto, tenía responsabilidades reales, trabajo estresante, una hipoteca, una familia.
Sí que destrozó la liga de softball los fines de semana y aún así logró ser el que aparece, incluso cuando todo lo que hacía era traer un six-pack y hablar de impuestos. Una vez se tiró un músculo en la práctica, y trabajé en su hombro todas las semanas durante más de un mes. Me dijo que era bastante buena en estas cosas, como si no hubiera pasado 6 años en la escuela para obtener la licencia. Ojalá pudiera decir que tuve un punto de ruptura, que me puse de pie y dije basta, pero la verdad es que no lo hice. Seguí dando porque eran mi familia, porque era más fácil que discutir, porque sentía que si dejaba de ser útil, desaparecería por completo. Y luego llegó la cena, solo los 4, yo, Gray, mamá, papá. Nada lujoso, pollo a la parrilla, ensalada, charla amable y educada. En algún momento entre retirar los platos y el postre, mi padre dijo, deberíamos hacer una gran reunión familiar algún año de estos. Recuerdo que me iluminé. Dije, eso sería increíble, ofrecí ayuda para organizar, dije que podían hacerlo en mi casa. Ahora tengo el espacio. Gray se rió. Sí, pero no este año, hay mucho que hacer. Mamá asintió. Nadie tiene realmente la energía para eso. Lo dejé pasar. Unas semanas después, pregunté de nuevo, casualmente, en un mensaje de texto, alguna novedad sobre esa idea de la reunión. Mamá respondió, no ha ido a ninguna parte. Tal vez el próximo verano. Les creí, por supuesto que sí, porque incluso cuando estás acostumbrado a sentirte decepcionado, nunca esperas que la gente que te crió te mienta en la cara. Pero lo hicieron. Y mientras ayudaba a los padres de la gente a caminar de nuevo, los míos estaban planeando una fiesta de 92 personas en mi casa sin mí, hasta las camisetas a juego. No sabía por qué me fui, al principio. Quiero decir, había al menos una docena de opciones más dramáticas disponibles para mí en ese momento. Podría haber marchado a mi patio trasero, haber arrancado la pancarta de "La familia significa para siempre", y haber usado para estrangular a alguien con ADN coincidente. Podría haber entrado y gritado lo suficientemente alto como para cuajar la salsa. Podría haber llamado a la policía, técnicamente era mi casa. Pero en cambio, me fui, como una cobarde, o tal vez como alguien que no confiaba en que su propia voz no se quebrara. No quería llorar delante de ellos. Esa era la verdad. No quería oírme preguntar, ¿por qué no me invitaron?, y verlos encogerse de hombros, o peor, reírse. No quería ver cómo sus ojos se desviaban, evitando los míos, pretendiendo que estaba exagerando. No quería dárselos, ya se habían llevado todo lo demás. Así que, sí, conduje hasta que llegué a un hotel barato con sábanas limpias y sin preguntas, me registré, me duché con agua tan caliente que podría haber derretido el yeso, me acurruqué encima de las sábanas con las rodillas contra el pecho como un cliché, y traté de dormirme antes de que mi pecho se hundiera. Spoiler, no dormí, pero sí sobreviví a la noche, apenas, gracias a masticar con rabia unos M&M's de cacahuete rancios de la máquina expendedora y un texto profundamente sarcástico que escribí y nunca envié. A la mañana siguiente, me registré, no porque hubiera cambiado de opinión, sino porque mi maleta seguía en el maletero y mi cepillo de dientes estaba en algún lugar debajo del asiento de mi coche, y porque seguía siendo mi casa. Ya me habían borrado de la fiesta, no iba a dejar que me borraran de mi propia vida también. Cuando llegué a casa, todo parecía perfecto, demasiado perfecto, cojines esponjados, mostradores limpios, mi manta doblada colocada con un poco demasiado cuidado sobre el brazo del sofá, como si alguien hubiera buscado en Google cómo restablecer una escena del crimen. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo habría creído. Dejé mis llaves en el cuenco, me quité los zapatos y me senté a la mesa de la cocina como un fantasma en mi propia vida. Luego abrí mi portátil y abrí mi aplicación bancaria. Había estado enviando $300 al mes a mis padres desde que empecé a trabajar a tiempo completo. Gray no lo sabía. Mis padres nunca lo pidieron en voz alta, pero una vez que obtuve la licencia, hubo demasiados comentarios sobre los altos precios de los comestibles y sobre la necesidad de un poco de ayuda en ese momento. Actuaron como si fuera temporal, pero de alguna manera se convirtió en tradición. Ya no más. Un clic, transferencia cancelada. Luego abrí mi calendario de trabajo y empecé a limpiar la casa. El seguimiento de papá, eliminado. El control de la fascitis plantar de la tía Lorna, desaparecido. El primo con esguinces en la espinilla que te envía mensajes como si estuviera de guardia para el tratamiento gratuito del dolor de piernas, adiós.
Y luego estaba Gray, 10 de la mañana del lunes, control de movilidad del hombro, uno rápido antes del gran juego. Pulsé eliminar a las 10:04 de la noche. Mi teléfono se iluminó, Gray. Ni siquiera suspiré. Simplemente respondí. Hola, dije. ¿Cancelaste mi sesión? Sí. ¿Por qué? Estoy ocupada. Se quedó callado un segundo. ¿Ocupada? ¿Cómo? Es solo un pequeño ajuste. Mi juego es mañana, ¿recuerdas? Sí. Así que ya sabes cómo han estado actuando mis hombros. Estoy segura de que puedes encontrar a alguien, o estirarte, o lo que sea. ¿Estás enfadada? No, dije, reclinándome en mi silla. Simplemente ocupada. Hubo esa pausa, ese silencio ligeramente incómodo en el que alguien intenta averiguar que se perdió porque sabe que se perdió algo, pero no le estás dando la hoja de respuestas. ¿Podrías? Preguntó finalmente. Totalmente, dije. Nos quedamos en ese extraño enfrentamiento un momento más antes de que colgara. Una hora después, llamó mamá. No mencionó la fiesta, ni una sola vez. Solo habló del tiempo y de lo estresado que ha estado Gray por el torneo y de cómo ha estado viendo repeticiones de ese programa de renovación de casas que le gusta. Escuché, pregunté cómo había sido su semana. Oh, nada especial, dijo. Nos quedamos un rato. Casi me río, casi, pero en cambio, solo dije, genial, y la dejé ir. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó de nuevo, Gray. Esta vez, no sonaba engreído ni casual, sonaba como alguien que intentaba mantener la voz nivelada mientras todo le dolía. ¿Estás en casa?, preguntó. ¿Por qué? Voy a pasar. Estoy trabajando. Por favor, dijo. Creo que he estropeado algo. No puedo levantar el brazo bien, y mi espalda empieza a agarrotarse. Ni siquiera puedo sostener a mi hijo ahora mismo. Mara está enloqueciendo. ¡Qué fastidio!, se quedó callado. ¿En serio no vas a ayudarme? No estoy disponible. Una pausa. ¿Pasó algo? No respondí. Él exhaló, como si le costara. ¿Es por lo del aspecto? Si estás molesta, solo dímelo. No dije nada. Él siguió. Íbamos a decírtelo eventualmente. Se suponía que era una broma. Así que, fue idea de Mara al principio, bueno, solo una idea estúpida, y luego mamá se involucró, y simplemente se convirtió en algo, y honestamente, pensamos que tal vez aparecerías, y sería gracioso, como una sorpresa. Dejé que el silencio se quedara allí. Podía oírlo retorcerse bajo él. Finalmente, preguntó, ¿lo sabías? Di un sorbo a mi café. Ni idea de lo que estás hablando. Eso fue todo. No dije nada más. Él siguió esperando, siguió intentando obtener una reacción, como si finalmente me quebrara y gritara o llorara o preguntara por qué lo hicieron, pero no lo hice. Finalmente, colgó. Más tarde esa noche, llamó mamá de nuevo. Dijo que Gray estaba gritando de dolor, y que no era justo castigar a toda la familia solo porque yo era sensible. Dije, estoy ocupada, y colgué. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi tío Dennis, el único con conciencia, o al menos un filtro que funciona. Dijo que simplemente asumió que no iba a ir, que no sabía que no me habían invitado. Pensé que era raro que no estuvieras allí. Tu nombre no estaba en la lista. Solo quería que supieras que me di cuenta. Reenvió la invitación, 92 nombres, no el mío. Me quedé allí mirando ese número, como si pudiera explicar algo. No lo hizo, pero guardé el correo electrónico de todos modos. No respondí. No contesté sus llamadas. ¿No los bloqueé? Todavía no. No era venganza, en realidad no. Era solo espacio. Claramente querían espacio, y se lo estaba dando. No conté las llamadas perdidas hasta que mi teléfono dejó de permitir que entraran nuevas. El recuento final se situó en 105. No contesté ninguna de ellas. Gray envió mensajes de texto 3 veces al día durante la primera semana. Su hombro empeoraba, su espalda ardía, ni siquiera podía dormir.
Un mensaje decía, no puedo levantar a Owen en absoluto. Mara está enfadada. Otro decía, no puedo creer que estés siendo tan mezquina. Claro que puedes. Pensé que simplemente no creías que yo pudiera. Al final de la segunda semana, los mensajes se volvieron más largos, más quejumbrosos. Había empezado a ver a otro terapeuta, uno que cobraba dinero de verdad y no contestaba mensajes de texto ni añadía punción seca gratis. Al parecer, $1.140 por sesión es un robo. Pobrecito, tal vez tenga que vender uno de sus relojes de golf, o, Dios no lo quiera, recurrir a su cartera de valores. Mamá llamaba cada 2 días, y cuando no contestaba, dejaba mensajes de voz, largos. Simplemente no entiendo cómo puedes darle la espalda a tu familia así. Siempre hemos estado ahí para ti. ¿Tú sí? Gray está en agonía, cariño. Lo estás castigando por una broma. ¿Qué clase de persona guarda rencor así? La rodilla de tu padre vuelve a doler. No te pedimos que trabajes gratis, solo que nos ayudes un poco, ¿verdad? Igual que yo siempre lo hice. Calladamente, agradecidamente, invisiblemente. Entonces los mensajes de voz se detuvieron, y aparecieron. Vi su coche primero, aparcado torcido frente a mi entrada, como si se hubieran detenido a mitad de camino al decidir si era una buena idea. Mis padres estaban de pie en el porche como misioneros vendiendo culpa. Mamá sostenía una bolsa de lona como si fuera una ofrenda de paz, papá llevaba la chaqueta que solo se ponía cuando quería parecer razonable. Abrí la puerta. Hola, dijo mamá, con una sonrisa tensa y una calidez forzada. ¿Podemos entrar? No. Su sonrisa se quebró un poco. Papá se aclaró la garganta. Solo queremos hablar. ¿Estáis hablando? Se quedaron allí como si esperaran que me hiciera a un lado. Seguro que te has dado cuenta, dijo finalmente papá, de que tu transferencia no se realizó. Eso suele ocurrir cuando se cancela. Bueno, solo nos preguntábamos si fue un error. Siempre has ayudado, y tu madre y yo tenemos ingresos fijos ahora. Ha sido un poco difícil. Entonces tal vez Gray debería ayudar. No respondieron. Dejé que el silencio floreciera, pesado y agudo. Tiene 2 hijos, intentó mamá, y un salario de 6 cifras y ninguna deuda estudiantil y una cocina totalmente remodelada, y yo soy la que cubre tus facturas. No lo digas así, dijo. Haces que parezca que te están explotando. Incliné la cabeza. No lo estoy. Sus ojos se entrecerraron. Esta no eres tú. No eres tan fría. Esta soy yo, dije simplemente. Simplemente me gustabas más cuando estaba agotada, callada y útil. Mamá movió la bolsa en su brazo como si hubiera olvidado que la estaba sujetando. ¿Así que eso es todo entonces? ¿Nos estás cortando? Estoy cortando la versión de mí que dejó que esto continuara. Papá exhaló. Estás siendo emocional. No, dije, y sonreí débilmente. Estoy siendo racional. No lo entendieron, por supuesto que no. Se quedaron allí, parpadeando, como si alguien hubiera desenchufado su única toma de corriente. No cerré la puerta de golpe, simplemente la cerré suavemente. No volvieron a llamar. Durante las siguientes semanas, los mensajes disminuyeron. Las actualizaciones de Gray se volvieron amargas, este nuevo terapeuta es una porquería, ni siquiera hace punción seca. Ya está. Mis hombros están destrozados. Tú ganas. No respondí. Una de mis primas me envió un mensaje preguntándome si estaba bien. Le dije que estaba bien, simplemente ocupada. Ella envió un pulgar hacia arriba, nada más. Al parecer, los canales de chismes familiares se habían puesto en marcha. Empecé a recibir likes extraños y pasivo-agresivos en mis historias de Instagram de personas con las que no había hablado en años. Una tía publicó una cita sobre el perdón y no etiquetó a nadie, sutil. Papá me envió un mensaje de texto una vez para decir que estaban pensando en vender la casa y reducir su tamaño, no pidiendo dinero, no directamente, solo flotándolo. Una semana después, mamá dejó un mensaje de voz diciendo que Gray ya no vendría a cenar los domingos, sus facturas de terapia estaban consumiendo sus ahorros. Sonaba cansado,
no triste, simplemente agotado por la comprensión de que Gray nunca iba a asumir el trabajo que yo había estado haciendo en silencio. Finalmente, ella también dejó de llamar. Y entonces sucedió algo inesperado, la gente empezó a ponerse en contacto, no para presionarme, sino para disculparse. Comenzó con un mensaje de mi prima Lacey. No es dramática, no del tipo que se involucra en nada a menos que afecte directamente a sus listas de reproducción de Spotify. Oye, ¿es cierto que no te invitaron a la reunión en tu propia casa? Eso es francamente repugnante. Lo siento, no tenía ni idea. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de escribir, sí, es cierto. Ella no intentó explicarlo, simplemente escribió, te merecías algo mejor. Te deben mucho más que una disculpa. Después de eso, fue como si una grieta se extendiera por el árbol genealógico. La tía Yasmín me envió un mensaje a continuación, dijo que pensó que yo estaba fuera de la ciudad cuando no aparecí, dijo que se sintió enferma cuando supo la verdad. Mi primo Anthony admitió que simplemente asumió que estaba dentro ayudando con algo, y ahora se sentía como un idiota. Alguien que todavía no sé quién reenvió una captura de pantalla de un chat grupal familiar. Gray había escrito, era solo algo informal, no pensamos que quisiera venir de todos modos. Un poco gracioso, la verdad. Y debajo de eso, alguien respondió, tío, estaba en su casa. De repente, la gente estaba eligiendo bandos, y no estaban eligiendo el suyo. Algunos parientes llamaron, no para hacerme sentir culpable, sino para disculparse sinceramente. Uno dijo, si alguien me hubiera hecho eso, habría quemado la pancarta y las camisetas. Otro dijo, honestamente, ahora tiene sentido. Siempre hiciste más por todos. No fue una revolución, nadie pintó con aerosol vergüenza en el garaje de mis padres. Pero el cambio fue real. Las invitaciones que solían ir a ellos ahora venían directamente a mí. Algunos primos dejaron de responder a los mensajes grupales de mi madre por completo, algunos incluso dijeron que habían reconsiderado visitar durante las vacaciones. Al parecer, la culpa es contagiosa cuando suficientes personas admiten que estaban mirando hacia otro lado. ¿Y Gray? Se quedó callado, silencio radial. Tal vez porque el nuevo terapeuta cobra una tarifa de cancelación, tal vez porque ser un hijo de oro no tiene el mismo efecto cuando la gente deja de aplaudir. Un pariente que había estado aprovechando las sesiones de fisioterapia gratuitas durante años finalmente me envió un mensaje y dijo, si alguna vez abres una consulta privada, quiero ser tu primer cliente de pago. Dije, gracias, estoy completamente reservada ahora. Y eso fue todo. Sin discurso, sin crisis, sin momento de reconciliación en el que alguien finalmente ve mi valor durante la cena dominical, solo un cambio silencioso, solo gente mostrándome de pequeñas maneras que finalmente entendieron, y por una vez, no tuve que explicarme. Ha pasado un año. No tengo contacto con mis padres ni con Gray, completamente. Sin llamadas, sin mensajes de texto, nada. Escuché por ahí que mis padres finalmente vendieron la casa, se mudaron a algo más pequeño. Al parecer, sus ingresos fijos se sintieron mucho más ajustados una vez que mis donaciones mensuales de $300 se agotaron. Gray, como era de esperar, no intervino, demasiado ocupado financiando sus fines de semana de golf y masajes de hombro de alguien que cobra el precio completo. Mientras tanto, nunca he estado más en paz. Todavía no doy terapia gratuita a nadie, y algo gracioso, la gente me respeta más por ello. De hecho, ahora me invitan a eventos. Los primos se ponen en contacto y me incluyen en los planes de cumpleaños. La gente dice cosas como, te echamos de menos el año pasado, y esta vez lo dicen en serio. Es silencioso, sólido y mío, no más mendigar por un espacio en una mesa que ayudé a construir. Pero a veces me pregunto, ¿tenía razón al no enfrentarme a ellos ese día? ¿Estaba mal simplemente alejarme? ¿O esa fue la única manera en que alguna vez me escucharían? Házmelo saber en los comentarios.